La Voz, con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 19 de junio de 2026 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1883 cuando el canciller alemán Otto von Bismarck decidió impulsar una reforma social que por un lado frenara el avance del socialismo del Partido Socialdemócrata Alemán y por otro dejara de manifiesto la preocupación por el bienestar de los ciudadanos propia del protestantismo frente a la pasividad manifestada al respecto por la Iglesia Católica. Fue así como Bismarck impuso el primer seguro de enfermedad de la historia destinado a los trabajadores. No satisfecho con esa medida, en 1884 Bismarck impulsó otro seguro, el destinado a paliar los efectos de los accidentes laborales. Finalmente, en 1889, puso en marcha el primer sistema de jubilación moderno. Con estas tres medidas, adoptadas en menos de un lustro, la humanidad había avanzado de una manera más que notable. En adelante, no sería ya lícito, al menos en Europa, pretender que cada persona contara solo consigo misma y a lo sumo con sus familiares más próximos en caso de enfermar, de sufrir un accidente laboral o de enfrentarse con el retiro después de toda una vida de trabajo. Tendría que ser el Estado quien se hiciera cargo de esas necesidades como una parte ya fundamental de sus obligaciones. Las medidas adoptadas por Bismarck tuvieron una repercusión inmediata. No solo los partidos socialistas las asumieron de manera rápida, sino que lo mismo sucedió con los liberales e incluso los conservadores. El trato que se daba a los trabajadores tenía que cambiar y tenía que hacerlo porque de lo contrario existía el peligro de que estallara una revolución con todo su reguero de destrucción y de sangre. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el empeoramiento del sistema de pensiones en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según los datos publicados por la Seguridad Social en el pasado mes de mayo, en España 6,7 millones de personas se benefician de una pensión de jubilación. 2,3 millones reciben una pensión de viudedad. 1 millón recibe una pensión de incapacidad permanente. 335.154 una de orfandad y 46.794 otra en favor de parientes. Segundo, aunque el gobierno español anunció un aumento del 2,7% de las pensiones contributivas el pasado 1 de enero, lo cierto es que la mayoría de los pensionistas va a cobrar este año menos que el año pasado. Tercero, la razón es que este incremento de entre 40 y 100 euros en la nómina de los pensionistas también se va a traducir en una mayor retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuarto, de hecho, este mes de junio, que tiene paga extra en las pensiones de más de 9 millones de españoles, se ve sometida a una retención del IRPF en la nómina mensual. Quinto, Hacienda considera las pensiones contributivas como rendimientos de trabajo y por ello se lleva un porcentaje del montante total que reciben mensualmente las personas que están adscritas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Sexto, en otras palabras, las pensiones también se consideran rendimientos como si la persona trabajara y tributan por el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, una parte de la nómina de los jubilados españoles va a Hacienda. Séptimo, semejante disparate fiscal procede de la época de Rodríguez Zapatero y está estipulado así en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, que en su artículo 17 deja claro que estarán sometidas a esta retención las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad o similares. Octavo, solo están exentas de tributar pensiones como las de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta.
Noveno, estas retenciones dependen del montante total de la pensión de cada beneficiario. Por ejemplo, las pensiones más bajas, de menos de 12.000 euros anuales, están sujetas a una retención de solo el 1%. Décimo, la retención aumenta al 2,61% en pensiones anuales situadas entre los 12 y los 18.000 euros. Undécimo, las pensiones que llegan hasta 24.000 euros tienen ya una retención del 8,69% y las que llegan a 30.000 del 11,83%. Duodécimo, en el caso de las pensiones más elevadas, como por ejemplo la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social, que está fijada en 47.034 euros con 40 céntimos, la retención es del 15,59%. Décimo tercero, estas retenciones afectarán por lo tanto a la mayoría, salvo algunas excepciones, de los 9,47 millones de pensionistas que forman parte del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Y décimo cuarto, estas retenciones dirigidas a Hacienda devoran totalmente el más que reducido aumento de las pensiones anunciado en el pasado mes de enero. A decir verdad, los pensionistas van a cobrar menos y su situación económica empeorada por la inflación objetivamente empeora. Desde las reformas sociales del canciller alemán Otto von Bismarck ha formado parte de los objetivos y de los logros de los trabajadores de todo el mundo contar con un sistema social que cubra su enfermedad, sus accidentes laborales y su jubilación. De hecho, el verdadero bienestar de una sociedad se mide de manera muy significativa por la forma en que estructura y atiende la cobertura de esas necesidades. Precisamente por ello, el deterioro creciente del sistema del bienestar en España está muy vinculado a esas situaciones. La tristísima realidad es que los pensionistas van a cobrar menos y así va a ser porque desde hace años se decidió que las pensiones eran rendimiento de trabajo, un disparate absoluto y una enorme injusticia social, ya que precisamente derivan de un sistema que se otorga por el hecho de que trabajaron en su día. Junto a esa monstruosidad jurídica debida a un gobierno socialista, pero no corregida por gobiernos de derechas posteriores, el sistema ha ido erosionando la cobertura de los pensionistas que han trabajado, retrasando de manera creciente la edad de jubilación, una edad que podría llegar a los 70 años a no mucho tardar. A todo ello, súmese la peor atención médica, la exclusión de multitud de dolencias del sistema de salud o la muerte de miles de personas a la espera de la aplicación de la ley de dependencia. Las razones para esas medidas son varias, pero la fundamental es que el sistema no funciona para atender las necesidades de los ciudadanos, sino para satisfacer las ambiciones de las castas privilegiadas. Mientras la Iglesia Católica sigue recibiendo millones de las arcas públicas, aunque los contribuyentes no sean católicos, o las grandes empresas consiguen exenciones fiscales simplemente porque son clientes de despachos como el que fundó en su día el ministro Montoro, mientras se crea un ingreso mínimo vital para asegurarse un caladero de votos o se subvenciona a multitud de entidades de los colectivos homosexual o feminista, mientras se derrocha el dinero de los ciudadanos en intentar la expansión internacional de la lengua catalana o la imposición del vascuence, mientras se financia un dictador liberticida y vendepatrias como el ucraniano Zelensky, o se subvenciona la economía marroquí en contra de los agricultores, los ganaderos o los pescadores españoles, mientras para mantener todo ese sistema de expolio se crea un orden de bonus que sirve de acicate a los empleados de la agencia tributaria para robar más y mejor a los ciudadanos. Mientras sucede todo eso, las verdaderas finalidades del Estado son desatendidas y entre ellas se encuentra de manera primordial el sistema de pensiones. No solo eso, además se pretende engañar a los pensionistas diciéndoles que cobrarán más cuando precisamente se les robará más de sus más que modestas percepciones. Hace ya décadas hubo quien comentó con cinismo que la ventaja de tener elecciones era que al menos cada 4 años subían las pensiones. La afirmación ya no puede seguir sosteniéndose. Quizá las pensiones suban sobre el papel y además lo hagan de manera minúscula, pero la realidad es que bajan simplemente porque Hacienda se queda con una parte mayor de las mismas. Sin duda, el canciller Otto von Bismarck se habría quedado pasmado
contemplando cómo los avances sociales que impulsó hace casi siglo y medio iban a verse revertidos por gobiernos que afirman ser socialistas y respaldados por otros que pretenden encarnar con enorme descaro a una derecha supuestamente avanzada. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y lo ha hecho fundamentalmente para satisfacer a las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que quien ahora se dirige a ustedes tiene que confesarles que lo ha leído con enorme pesar en su corazón, porque hace referencia a cómo los pensionistas españoles van a percibir menos dinero este año que el año pasado. Vamos a poner las cosas en sus justos términos. El gobierno anunció en enero que iba a subir una subida meramente simbólica a los pensionistas españoles, pues una cantidad miserable que iba de 40 a 100 euros al mes. Bueno, teniendo en cuenta que las pensiones en España son muy miserables, como la mayoría de los salarios también son muy miserables, pues hombre, que te den entre 40 y 100 euros, pues no está mal, o sea, se agradece. Bien, pero es que luego llega la realidad, y es la enorme voracidad de la agencia tributaria. Y entonces, ¿cómo robamos más a los pensionistas? Pues les subimos las retenciones del impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa entonces? Pues que al subir las retenciones, eso devora totalmente la subida que anunció en su día Pedro Sánchez y encima se lleva un trocito más, lo cual es intolerable. Habrá gente que le parecerá normal que un pensionista, su pensión se vea sometida al impuesto sobre la renta. No, no es normal. Jurídicamente es una monstruosidad y socialmente es intolerable. Y esto es tan evidente que es así, que las pensiones hasta el año 2006 con el nefasto Rodríguez Zapatero no estaban sujetas al impuesto sobre la renta, y es normal, porque no son fruto de rendimientos de trabajo del capital. Podría darse el caso de un pensionista que a lo mejor es un rentista y tiene una cantidad más o menos grande de ingresos por inversiones. Bueno, pues sobre eso puede tributar. Pero sobre una pensión de jubilación, que además son miserables, es una vergüenza. Y esta es una vergüenza que en su día impulsó Zapatero, pero que es que luego vinieron gobiernos del Partido Popular, las mantuvieron y por supuesto ha seguido con ello Pedro Sánchez. Lo que deja de manifiesto hasta qué punto los sucesivos gobiernos, gobierne la izquierda o gobierne la derecha en España, el bienestar de los ciudadanos les importa un comino. Les importa sobre todo satisfacer a las castas privilegiadas de las que ellos mismos forman parte. Y esa es la tristísima realidad y no le demos más vueltas al invento. De tal manera que los pensionistas, que a lo mejor los pobres se pusieron tan contentos en enero, pues ahora se encuentran con el hecho de que van a cobrar menos. No lo van a notar mucho ahora en junio porque hay paga extraordinaria y entonces sí, ahí a lo bruto y a ojo de buen cubero se cobra más, pero ya lo van a notar en el mes de junio.
Esta es la tristísima realidad. Y todo esto va en paralelo a otros elementos que han ido erosionándose dentro del estado del bienestar. Por ejemplo, el hecho de que determinadas enfermedades ya hayan salido de las enfermedades que cubre el seguro de enfermedad. El hecho de que haya otras que siguen sin cubrirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el estado de bienestar se lo están devorando poco a poco. La jubilación se va a retrasar. El día menos pensado habrá una jubilación a los 70 años. A quien se le diga esto verdaderamente es para romper a llorar, sobre todo aquellos que hemos pertenecido a una generación que había quien pensaba, ingenuamente, pero lo pensaba, que a los 60 nos íbamos a jubilar todos. Bueno, es obvio que no ha sido el caso. Y, por supuesto, es algo terrible para aquellos que han ido viendo a lo largo de su vida determinados avances sociales vinculados a las pensiones y a lo que no eran las pensiones. Esto va hacia atrás. Y el golpe de muerte vendrá cuando finalmente un gobierno, previsiblemente socialista, pero puede ser perfectamente de la derecha, acabe entregando las pensiones a los bancos, para gran y enorme negocio de los bancos. Y eso, crean ustedes, que está en un horizonte de muy pocos años por delante. Terrible, pero es así. Desde luego, si el canciller von Bismarck viera esto, lanzaría el ejército prusiano para que abatiera a cañonazos a los politicastros que lo toleran. Pero de eso era de lo que hablábamos en el editorial y tenemos ya que entrar en el boletín informativo y empezar, como siempre, con el segmento de España. Y empezamos con Crónica de Tribunales, si es que no puede ser de otra manera. Y empezamos con el caso de Zapatero. Quien ahora se dirige a ustedes dedicó ayer la tarde, yo reconozco que la podía haber dedicado a otro tipo de actividades más placenteras o provechosas, pero dedicó ayer la tarde a escucharse las varias horas del interrogatorio del juez sobre Zapatero. Y en este sentido, el juez como interrogador es muy mediocre, sinceramente es muy mediocre. Yo no consigo comprender los comentarios que veo en redes diciendo que, bueno, es poco menos que Sherlock Holmes acorralando a Zapatero. No sé qué pedazo del interrogatorio habrán oído descontextuado que les haya causado esa sensación, pero la verdad es que como interrogador es torpe. Como interrogador deja de manifiesto que su auto está absolutamente prendido con alfileres. Y hombre, Zapatero no ha sido nunca Cicerón, es decir, no ha sido un personaje con una gran capacidad dialéctica, pero es que daba unas respuestas que eran tan de sentido común que uno se imaginaba que efectivamente eran las respuestas que iba a terminar dando. Y después del interrogatorio de Zapatero, la acusación no es que esté en el aire, es que ya ni la ves detrás de las nubes. Que en algún momento lo mismo aparece una persona cercana a Zapatero y dice, señoría, confieso, y empieza a sacar papeles de un sombrero de copa, pues a lo mejor va a pasar, pero desde luego con lo que hay ahora, y por más que haya gente que le tenga muchas ganas a Zapatero, que es más que comprensible que haya millones de españoles en esa situación, la verdad es que de lo de Zapatero no sale nada. Es más, las preguntas del juez hay momentos en que suenan hasta ridículas. Y desde luego las respuestas de Zapatero, insistimos, en que Zapatero sea precisamente un maestro de la dialéctica, pues claro, desbarata lo que hay, porque lo que hay y nada, pues prácticamente es lo mismo. Pero claro, ahora vienen las hijas de Zapatero, que esto parece casi el título de una revista o de un drama. A las hijas de Zapatero, a Laura y Alba Rodríguez, las han imputado y van a tener que presentarse ante el juez Calama por una supuesta implicación en el caso Plus Ultra. Realmente las hijas de Zapatero, que tiene una empresa que se llama What the Fab, ¿tendrían que estar implicadas en este caso? Pues hombre, es discutible. Es discutible porque, claro, el juez intentaba que todo pasara por Plus Ultra en el interrogatorio de Zapatero, pero lo que veías es que pasar por Plus Ultra, pues realmente no pasaba nada. Es decir, lo de Plus Ultra puede ser un caso de corrupción. Hay indicios en ese sentido. Puede ser una sinvergonzonería del gobierno de Pedro Sánchez, y también hay indicios en ese sentido, pero de ahí a que puedas implicar a Zapatero y a demostrar mínimamente que además recibe una comisión,
Desde luego, del interrogatorio de Zapatero de hace unas horas no se desprende. ¿Qué pasa con las hijas de Zapatero? Bueno, pues las hijas de Zapatero resulta que tienen una sociedad y habrían recibido más de $500.000 de un conjunto de empresas que en estos momentos están siendo investigadas. Que de alguna manera a las hijas de Zapatero las acaben imputando, las acaben investigando, bueno, digamos que entra dentro de lo razonable. La cuestión es lo que efectivamente se va a encontrar, porque claro, Zapatero en un momento determinado, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo es que contrataron a sus hijas? Responde con una naturalidad absoluta, pues mire usted, las contrataron porque yo dije que mis hijas podían hacer ese trabajo y creo que además lo hacen muy bien. Y fíjese usted si lo hacen bien y en fin, se puede ver todo lo que hay, que de hecho mis hijas con su empresa podrían haberse presentado a concursos públicos y nunca lo hicieron porque eran mis hijas, lo cual es verdaderamente tremendo. Aquí ahora hay quien dice que hay un desfase de cerca de $250.000. Esto va a ser verdaderamente complicado lo del desfase. Puede que exista el desfase, pero de existir el desfase en última instancia habría a lo mejor, porque está por ver también las cantidades, habría a lo mejor un delito fiscal, que siempre hay buscabonus que luego se te presentan y te dicen que no y te aprueban facturas falsas, etcétera, etcétera, pero es lo que habría. Pero claro, de aquí no se deduce que lo de Plus Ultra fuera un caso de corrupción, aunque insistimos, de otros indicios que no apuntan a Zapatero, pues sí parece que se pueda encauzar por ahí la causa, y mucho menos que eso tenga que ver con Zapatero, que encima no solamente en el interrogatorio de hace unas horas hizo referencia a cómo sus hijas habían podido pedir ayudas públicas y no lo habían hecho porque eran sus hijas, sino que además sacó un argumento enormemente poderoso que al final puede acabar dejando a Zapatero de manera gloriosa. Y es que él ha mediado en multitud de casos ante el gobierno venezolano para que pusiera en libertad a presos. Y resulta que el propio Guaidó, presidente interino de Venezuela, del que no se quiere acordar nadie a estas alturas, pero que hubo un momento que era el colmo de los entusiasmos, bueno, pues resulta que el propio Guaidó le pidió que mediara en la liberación de un pariente cercano suyo, cosa que Zapatero se molestó en explicar. Y claro, en un momento determinado, cuando tú le dices, usted tenía mucha relación con el gobierno de Venezuela, que es innegable, y Zapatero te diga, sí, mire usted, pero es que gracias a mí, gracias a mis gestiones, que venía la gente a verme, yo conseguí que pusieran en libertad a docenas, si es que no a centenares de presos políticos venezolanos. Lo cual es tremendo. Bueno, pero usted ha recibido comisiones del gobierno. No, yo lo único que tengo en Venezuela es una familia de empresarios que de 3 generaciones son empresarios, que a mí me contrataban para una serie de cuestiones que fundamentalmente pues era asesoría de inversiones, lo cual es legal. Bueno, y entonces usted tiene relaciones con China, ha viajado a China. Sí, yo a China he viajado muchas veces, pero yo a China he viajado sobre todo para dar conferencias, lo cual posiblemente es cierto. Y claro, al final la causa pues está muy blandiblup y no se sostiene. ¿Qué va a pasar con las hijas de Zapatero? Pues hombre, de momento tienen pena de banquillo, tendrán que comparecer ante el juez, nos tomaremos la molestia de escuchar las declaraciones porque es nuestra obligación, aunque seguramente nos apetecería más estar leyendo, escuchando música o viendo una buena película, pero en cualquier caso, y se diga lo que se diga, aquí lo que queda de manifiesto en los interrogatorios es que el juez no tiene nada. Es más, hay algunas preguntas que suenan ridículas de verdad. E insistimos, Zapatero no es Demóstenes, ¿eh? No es que sea un tipo con una dialéctica, vamos, como Perry Mason, que desmonta la acusación. No, no, las respuestas más sencillas del mundo, pero que son respuestas que te las ves venir porque es que ahí no hay nada. Se intenta coger de aquí, de allá, etcétera, para llegar a la conclusión de que intervino en la trama de Plus Ultra, que lo de Plus Ultra, la ayuda vino gracias a él y que además se llevó una mordida. Bueno, pues con lo que hay hasta ahora, eso no aparece por ningún sitio.
No negamos que pudiera aparecer, o sea, a lo mejor aparece, no sé, la secretaria de Zapatero, Gertrudis, que lleva con él de antes de que llegara a ser presidente de gobierno, de principios de este siglo, y de pronto Gertrudis diga, confieso, señoría, se llevaba esto, se llevaba lo otro, etcétera. Pero a día de hoy, eso está, vamos, ni siquiera prendido con alfileres, está soltado en algunas de las esquinas. En fin, analizamos esta y algunas otras noticias que les afectan de manera muy directa con la ayuda de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz viernes 19 de junio, César. Seguimos resacosos, no de tomarnos unos vinos para celebrar, sino de pura felicidad, de esas celebraciones que sí estamos haciendo por lo bien que ha salido el crowdfunding para la siguiente temporada. Ha sido un récord lo que nos han hecho vivir nuestros oyentes, que han valorado, la verdad, de una manera que nos ha dejado completamente satisfechos, emocionados, sorprendidos. Ese trabajo que intentamos ofrecerles día a día y que podremos seguir haciendo por lo menos un año más de la mano de todos ellos. La semana es imposible terminarla sin hablar de Zapatero. Ayer sus hijas quedaban imputadas y comparecerán próximamente ante la Audiencia Nacional en calidad de investigadas dentro del denominado caso Plus Ultra, una decisión adoptada por el juez instructor José Luis Calama a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto Laura como Alba Rodríguez, administradoras de la empresa What the Fab, están ahora en el centro de las pesquisas por su presunta participación en la presunta trama de su padre, que investiga el juez posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales relacionados con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La investigación considera que What the Fab habría desempeñado un papel relevante en la circulación de fondos entre varias sociedades bajo sospecha. Los investigadores creen que era una sociedad pantalla tal cual. Los informes incorporados a la causa señalan que las cuentas personales de ambas hermanas recibieron importantes transferencias procedentes de la empresa. Según los datos analizados, Laura Rodríguez percibió cerca de 247.000 euros desde abril de 2021, apenas un mes después de aprobarse el rescate, mientras que Alba Rodríguez recibió alrededor de 200.000 euros desde 2023. Uno de los aspectos que más preocupa a la Fiscalía Anticorrupción es la aparente falta de correspondencia entre esos ingresos y las retribuciones declaradas oficialmente por las administradoras de la sociedad. Los informes tributarios incorporados al procedimiento apuntan a un desfase patrimonial que superaría los 250.000 euros, una circunstancia que, según Anticorrupción, impide considerar a las hijas del expresidente como personas ajenas a los hechos investigados. Además, los investigadores destacan que Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias de ambas hijas, un elemento que, a juicio del juez, refuerza la conexión operativa entre los distintos actores bajo investigación. También aparece en la causa la empresa Análisis Relevante del empresario Julio Martínez, conocido como Julito, considerado presunto testaferro de Zapatero. Según la documentación judicial, varias sociedades realizaron transferencias cruzadas por cientos de miles de euros. Entre ellas figura Inteligencia Prospectiva, señalada por el instructor como sociedad instrumental que canalizó fondos hacia Análisis Relevante y hacia What the Fab. Posteriormente, Análisis Relevante transfirió cerca de $500.000 a Zapatero y otros 240.000 euros a la empresa de sus hijas. La investigación también pone en el foco diversas facturas emitidas entre What the Fab y Análisis Relevante bajo el concepto genérico de servicios de agencia, sin que hasta ahora se haya podido acreditar con detalle la naturaleza concreta de los trabajos realizados, si es que se realizaron. Para el juez, la falta de documentación sobre esos servicios puede ser compatible con una estructura diseñada para dar cobertura formal a movimientos económicos cuya finalidad real aún se investiga. En esa misma causa aparece mencionada también Gertrudis, la secretaria de Zapatero, otra de las personas incluidas en las diligencias que analizan los flujos de dinero. Su papel está siendo examinado dentro del conjunto de operaciones económicas que forman parte del procedimiento. Durante su reciente declaración anteayer en la Audiencia Nacional, Zapatero defendió la actividad de What the Fab y aseguró que es una empresa dedicada simplemente al marketing digital, con clientes distintos de Análisis Relevante. Ya saben que en esa declaración
ocasión también el expresidente negó haber influido en el rescate a Plus Ultra y rechazó haber percibido ingresos procedentes de la empresa de sus hijas. Bueno, y nos vamos al Parlamento español, donde el gobierno va a tener que explicar el gasto de defensa sin presupuestos. Porque claro, al gobierno, a pesar de que le sienta como una patada en el estómago tener que aumentar el gasto militar, y a pesar de que no está dispuesto a llegar al 5% del Producto Interior Bruto dedicado a gasto militar, como exige la OTAN, y es comprensible que, en fin, procura defenderse de ese expolio, va a tener que justificar la subida del gasto militar. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja, porque es que en el 2025 España destinó 33.000 millones de euros a defensa, que eran 10.000 millones más que en el 2024 y el triple que hace una década. Esto es por la OTAN, esto es por Zelensky. Esto es por una serie de compromisos internacionales que son un desastre. Y claro, aquí el Partido Popular pues está intentando, es su obligación como oposición principal, sacar cacho del que le permita morder al gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, el problema está en que puede decir que hay falta de transparencia, puede decir lo que quiera, pero aquí no nos engañemos. El Partido Popular haría lo mismo, con presupuestos o sin presupuestos, porque los dos partidos son simples lacayos de la OTAN. Claro, los compromisos futuros en defensa en los próximos años van a llegar a cerca de 70.000 millones de euros, que se dice pronto. La oposición tendría que estar poniendo el grito en el cielo. Es una situación intolerable. Pero no se engañen ustedes, el Partido Popular está a ver si consigue en estos momentos de especial acoso del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez, pues que haya unas elecciones anticipadas y a ver si conseguimos ganarlas, aunque sea luego apoyándonos en una muleta que se llama Vox. Bien, eso es lo que pretende, porque en realidad el gobierno está seguro de que aguanta hasta el 2027. Y tengo que decirles, aunque en este caso mi opinión vale de bien poco, que quien ahora se dirige a ustedes está convencido también de que el gobierno aguanta hasta el 2027 y agota la legislatura. En fin, no quiero yo dar un disgusto a nadie en vísperas del fin de semana, pero es que esto es obvio y evidente. El miércoles les contamos cómo el Gobierno seguía aprobando gasto en defensa en el Consejo de Ministros sin pasar por ningún tipo de control del Legislativo. Pues bien, eso se va a acabar. Bueno, lo van a seguir haciendo, pero el Gobierno va a tener que explicar ante el Parlamento cómo está financiando el fuerte aumento del gasto en defensa en un momento en que no tienen presupuestos generales del Estado. La iniciativa, partido del Partido Popular, que ha registrado una petición formal de información para que el Ministerio de Defensa detalle los mecanismos utilizados para incrementar la inversión militar mediante transferencias de crédito y modificaciones presupuestarias que aprueba directamente el Consejo de Ministros. España lleva varios años acelerando el gasto militar. Según datos oficiales, superó los 33.000 millones de euros destinados a defensa en 2025, 10.000 millones más que el año anterior, y triplica además la inversión realizada hace una década. El objetivo del Ejecutivo es cumplir con los compromisos OTAN, alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, pero esto lo tienen que reflejar en los presupuestos generales del Estado. No se puede hacer así por su cuenta y riesgo. La ausencia de presupuestos desde 2023 está obligando a Sánchez y su Ejecutivo a recurrir a esos mecanismos extraordinarios. Esto no requiere votación específica en las Cortes, pero el PP ha puesto el foco especialmente en una transferencia reciente de 124 millones de euros desde el Ministerio de Hacienda al departamento que dirige Margarita Robles. A Defensa, el Ejecutivo ha justificado esta partida alegando que necesita financiar inversiones que no podían cubrirse con recursos propios del Ministerio. Los populares reclaman el expediente concreto y la memoria justificativa de esa operación, y el Gobierno la va a tener que entregar. La oposición insiste en que ellos no cuestionan la necesidad de reforzar las capacidades militares, pero sí consideran que un incremento de esa magnitud tiene que someterse a debate y supervisión. Además, recuerdan que muchas de las inversiones tienen carácter plurianual y comprometen recursos públicos durante años, por lo que afectan a futuros gobiernos. Según datos de la Intervención General del Estado, los compromisos de gasto futuro vinculados a defensa que ha organizado el gobierno de Pedro Sánchez rondan ya
los 69.000 millones de euros. Esto sin que lo vote nadie ni lo apruebe nadie. Se trata de obligaciones que se van a tener que incorporar a presupuestos de próximos ejercicios y reflejan la magnitud del esfuerzo inversor que España está haciendo en materia militar, pero repito, sin que nadie lo haya votado, ni siquiera sin que el Ejecutivo haya conseguido sacarlo adelante en unas cuentas públicas. Y les comentaba hace unos minutos que efectivamente el gobierno pretende aguantar hasta el 2027 y tiene muchas posibilidades. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, ¿cómo es eso? Porque no hay nada más que ver lo que es la aritmética parlamentaria en estos momentos. Junts, que son los restos de aquel nacionalismo corrupto y ladrón de Convergencia y Unión de Pujol, en estos momentos pues está dispuesto a apoyar al Partido Popular a ver si le pueden dar el cantarantán al gobierno de Sánchez. O está dispuesto al menos a dar esa impresión a ver si consiguen todavía robar más para el nacionalismo catalán a costa del resto de los españoles. Pero claro, con Junts y con el PP no vas a ningún sitio, aunque ya te puedes ir haciendo idea de lo que puede ser un gobierno en el futuro, que no sería la primera vez que la derecha ha gobernado con el respaldo de los nacionalistas catalanes, para desgracia de toda España. Bien, ¿qué hace el gobierno? Hombre, pues el gobierno se está apoyando en el Partido Nacionalista Vasco, que, como siempre ha sido un partido jesuítico, pues por un lado te dice que sí, que no, ay, que me dice no sé qué, y luego pues va a ver lo que puede robar al resto de los españoles. En estos momentos, el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a seguir apoyando al Partido Socialista a cambio de que le den más competencias, porque el Partido Nacionalista Vasco, hasta que le acaben dando hasta la decisión de que iban a ser el heredero de la corona, no va a parar, que el cupo vasco, que es un auténtico robo para toda España, se lo revisen, por supuesto, al alza, y que en la medida de lo posible las elecciones generales no coincidan, con las municipales y autonómicas. Y entonces, pues el PNV critica al gobierno, se sube alguno con tono campanudo y dice, pues, es que esto no puede seguir así, oye. Que es que la manera en que estáis gobernando, que no puede ser, que esto no es de recibo, oye. Ya. Y mientras te cuenta eso con la chapela calada hasta la nuez, al mismo tiempo se dedican a robar al resto de los españoles. Lo llevan haciendo décadas, ¿eh? Gobierne la izquierda o gobierne la derecha. ¿Qué va a suceder de esto? Pues que el gobierno, lo más seguro es que efectivamente aguante hasta el año que viene. Ya está muy avanzado el año que viene. Y alguno dirá, bueno, pero Feijóo podía plantear una moción de censura. Como plantearla la podría plantear, que eso sirva de algo es otro cantar. Porque yo recuerdo una moción de censura que no fue hace tanto tiempo, que quien pronunció el discurso de la moción de censura se llamaba y se llama Ramón Tamames, que había gente que pensaba que, bueno, lo de Tamames iba a ser, pero vamos, el segundo advenimiento, que veía supuestamente el final del gobierno socialista con el discurso de Tamames, y al cabo de 24 horas de Tamames no se acordaba nadie. Y el hecho de que fuera una vieja gloria del Partido Comunista y que hubiera estado en las primeras legislaturas en el Parlamento, etcétera, no cambió las cosas. No es que estuviera mal el discurso de Tamames, tampoco es que fuera una maravilla, pero bueno, no estuvo mal, pero en cualquiera de los casos aquello no provocó la caída del gobierno. Y si ahora mismo Feijóo va a una moción de censura, pues tiene, desde luego, la mayor parte de las posibilidades de que no prospere y encima quedar mal, porque no ha prosperado. Con lo cual, en el Partido Popular, si consiguieran que Pedro se fuera ahora, estarían muy contentos, pero seguramente también hacen planes como que este gobierno aguanta hasta el 27. Y aguantando hasta el 27, luego ya veremos a ver lo que pasa. Porque hay mucha gente nueva en el censo electoral y da la sensación de que pueden votar al Partido Socialista, aparte de toda esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que ante la posibilidad de que llegue el fascio, como dirían ellos, o de que llegue la derecha, pues efectivamente van a acabar votando a Pedro Sánchez. De manera que eso de que Pedro Sánchez para el 2028 no va a estar en la Moncloa no es imposible, no es imposible. Pero no crean ustedes que es tan fácil.
Y se están poniendo muy interesantes los movimientos de los socios del gobierno. Desde el inicio de la legislatura, el Partido Popular ha intentado mantener canales discretos de comunicación con Junts, pero hasta ahora no ha habido frutos de ese, no sé cómo llamarlo, de ese casi secreto, de esos casi secretos encuentros, porque han tenido reuniones, pero el progresivo desgaste del gobierno de Sánchez y la coincidencia de ambos partidos en reclamarle un adelanto electoral por distintos motivos, es cierto, han hecho que esa interlocución adquiera ahora una dimensión visible. En esta semana ha quedado clarísima, con dos mociones paralelas casi idénticas de PP y Junts para exigir elecciones a Sánchez en el Congreso, que Francina Armengol les ha vetado. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconocía recientemente que su formación ha tenido acuerdos con Junts en cuestiones de energía, impuestos o autónomos, aunque dice que él no tiene ninguna relación directa con Carles Puigdemont. Pero esta sintonía se ha reflejado en esas dos iniciativas. Armengol, como digo, impidió que fueran sometidas a votación, pero el movimiento ha servido para evidenciar que existe una mayoría potencial formada por Junts, PP y otros grupos que se podrían unir en momentos puntuales. Esto aumenta la presión sobre Sánchez en un momento que tiene muchos problemas parlamentarios y judiciales. Mientras tanto, el Ejecutivo, que se ha asustado por esta reciente amistad PP-Junts, trabaja intensamente para pactar con el PNV el fin de la legislatura, el fin en fecha, me refiero. Varias informaciones desvelan ya hoy que el gobierno y los nacionalistas están negociando un pacto con compromisos como evitar que las próximas elecciones generales se adelanten, coincidan con las municipales y autonómicas de mayo de 2028. También, a cambio, acelerar transferencias competenciales pendientes a la Comunidad Vasca y avanzar en la negociación del nuevo cupo vasco para el periodo 2027-2031. O sea, nos van a sacar hasta el hígado el PNV vía Pedro Sánchez. También se enmarcan en ese pacto los recientes debates sobre plurinacionalidad del Estado, una cuestión que ha vuelto a aparecer en el discurso del Ejecutivo. Aunque públicamente el PNV se ha mostrado con un tono duro contra Sánchez, ha llegado a sugerir que tiene que haber elecciones si fracasan los futuros presupuestos, sus movimientos en el Parlamento demuestran que están a exactamente lo contrario. Se han abstenido en esa moción impulsada por el PP sobre la situación política del Gobierno, no han respaldado iniciativas que puedan interpretarse como una ruptura con el Ejecutivo y desde Moncloa creen que de momento mantienen asegurada su colaboración hasta las elecciones de 2027. En paralelo, el PP continúa defendiendo la posibilidad de una moción de censura instrumental cuyo único objetivo sería sustituir al Gobierno y convocar elecciones de manera inmediata. Necesitaría para ello a Junts y a Vox, cosa difícil de hacer que se pongan de acuerdo, pero desde luego los últimos movimientos de Junts pueden invitar a pensar que algo sí está tomando fuerza en el Congreso. Y nos vamos a la información internacional y empezamos con una pésima noticia, y es que Suiza ha anunciado la cancelación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán precisamente por los ataques israelíes en el Líbano. La situación es una situación enormemente tensa. Nosotros les advertimos, pero bueno, no hay que ser un genio ni tener una bola de cristal para saberlo, que Israel haría todo lo posible por acabar con el plan de paz. Y que haría todo lo posible porque Netanyahu y quien no es Netanyahu no van a estar contentos hasta que arrasen totalmente Irán. Que en Irán vive más de 10 veces una población que la que vive en Israel es cierto. Que hay gente que considera que hay que sacrificar a una población que es 10 veces mayor que la de Israel, porque para eso lo quiere Israel, es cierto también, pero es algo delirante. Y claro, se produce esta cancelación en un momento en que se notan mucho las fisuras dentro del gobierno de Donald Trump. La cara de Marco Rubio, que no pasa de ser una marioneta bastante bien pagada del lobby sionista, no hay nada más que ver los millones que ha recibido de la AIPAC en sucesivas elecciones. La cara de Marco Rubio anunciando el acuerdo de paz es que parece que le están diciendo que se acaba de morir su queridísima madre. Ya las fotografías son tremendas. Entre otras cosas, porque suponemos que realmente está esperando que le llegue alguien del lobby sionista, le agarre de las orejas y le diga: Marquito, para esto no te hemos dado millones durante años.
Y con las orejas que tiene ya de por sí Marco Rubio, si encima se las estiran más, va a parecer el hermano cubano de Dumbo. De manera que en ese sentido lo de Marco Rubio se entiende. Y se entiende también que el vicepresidente Vance esté diciendo cosas que piensan decenas de millones de americanos. ¿Cómo es que a Israel en estos momentos, no por antisemitismo, sino por su gobierno y su casta política, la odia todo el mundo y está aislado? Y eso Israel se tiene que dar cuenta. Y tiene que darse cuenta de que el único aliado que tiene es Estados Unidos. Pero lo tiene que tratar como un aliado, no como su perrito faldero. Y por lo tanto tiene que saber dónde parar. Esto es de sentido común. Es más, Estados Unidos no le toleraría absolutamente a nadie en el mundo que lo tratara como lo trata el Estado de Israel. También es verdad que no existe ningún país en el mundo que haya costeado las campañas del 100% de los senadores de Estados Unidos y de más del 90% de los miembros de la Cámara de Representantes. Pero esta es la situación que hay. Y efectivamente estamos en un momento en que podría volver la tranquilidad al mundo, sobre todo en términos económicos, y el Estado de Israel decide que le importa un pimiento y que va a seguir la guerra en el Líbano. A pesar de los ofrecimientos de Trump, de que, bueno, retiraos del Líbano, dejar de machacar el Líbano, que ya mando yo al Yolani, que tiene experiencia como terrorista islámico en Siria, y en fin, acaba con Hezbollah y arreglamos esto de otra manera, utilizando terroristas islámicos, como casi siempre, pero lo arreglamos de otra manera. Pues no, el Estado de Israel no está dispuesto, está convencido de que tiene toda la legitimidad del mundo para someter a 8.000 millones de personas a lo que desea una nación de 9 millones de habitantes y arreando con los faroles. Y esta es la situación. Y entonces, aquí ahora que no nos vengan con historias de que, claro, el ataque de octubre, vamos a ver, Israel lleva invadiendo el Líbano décadas, en guerras que siempre pierde. Pero eso sí, dejando un reguero de sangre y de destrucción verdaderamente intolerable. Y en estos momentos, Netanyahu, que ve que puede perder las elecciones, pues ¿para qué queremos más? Pues esta es la situación. Y aquí, si hay un enemigo y una amenaza y un peligro para la paz, es el Estado de Israel. Y quien no vea eso, pues es porque está ya muy cegado. Bueno, pues de momento no habrá paz. Esto tampoco le extraña a nadie. Si hay paz, Benjamín Netanyahu va para adelante porque retoman su juicio por corrupción, así que no le viene nada bien. La prevista reunión en Suiza este viernes entre Estados Unidos e Irán para avanzar en los detalles técnicos del memorándum de entendimiento se ha cancelado de forma consecutiva por las dos delegaciones. Esta madrugada primero lo hacía la iraní, poco después la estadounidense, que tenía previsto estar encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, que canceló a última hora el viaje. El encuentro se tenía que celebrar en Lucerna, en ese calendario de 60 días para concretar los 14 puntos del acuerdo marco, pero los ataques de Israel en Líbano esta madrugada han alterado por completo el calendario diplomático. Esta cancelación llega tras la nueva ofensiva israelí en el sur de Líbano, con bombardeos que han dejado al menos 18 muertos. Un balance paralelo también de 4 soldados israelíes en choques con milicianos de Hezbollah. La operación israelí se producía después del lanzamiento de drones contra posiciones israelíes en territorio libanés, en un episodio que ha reactivado el frente más inestable de la región. El gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene que sus fuerzas van a seguir actuando el tiempo que sea necesario, una postura que entra en colisión directa con el contenido del acuerdo de paz de Trump con Irán. Teherán ha comunicado a los mediadores que considera la situación libanesa un punto crítico del acuerdo y que interpreta la ofensiva israelí como una violación del espíritu de pacto, lo que ha precipitado la suspensión del viaje a Suiza desde Washington. La Casa Blanca ha evitado entrar en el fondo de la crisis, solo señala que este tipo de negociaciones son complejas y cambiantes, pero no da una nueva fecha para el encuentro. El diseño original, ya saben, del proceso contemplaba 2 meses de negociaciones técnicas Washington-Teherán para definir cuestiones clave como el alcance del alto el fuego, el programa nuclear iraní, la situación de las sanciones, el tránsito en el estrecho de Hormuz, y en ese esquema el frente libanés aparecía como principal punto de fricción porque el acuerdo incluía explícitamente la paralización de la actividad militar israelí en ese territorio. El papel de Israel se ha convertido en un factor de tensión creciente
centro del eje occidental, el presidente estadounidense Donald Trump ha reclamado públicamente un alto el fuego total que incluya Líbano, Israel y Hezbolá en un intento de evitar que se reactive el conflicto. Sin embargo, el gobierno israelí mantiene que no está vinculado por el acuerdo y considera que la continuidad es necesaria. Esta divergencia ha generado fricciones visibles en Washington. El presidente J.D. Vance ha advertido a sectores críticos del gobierno israelí de que eviten acciones que puedan debilitar el acuerdo con Irán, en un tono extrañamente directo en él, que refleja el malestar de la administración estadounidense con Israel ante la evolución del conflicto. Y nos vamos de Oriente Medio a Perú. Y nos vamos a Perú porque las elecciones siguen en el aire. En estos momentos ya está escrutado el 99,39% de los votos. Keiko Fujimori va en cabeza con el 50,1% de los votos frente al 49,9% de Roberto Sánchez. Eso no llega ni a los 40.000 votos de diferencia en favor de Keiko. Quedan por contar 113.000 papeletas y además hay 565 actas con observaciones que las están revisando los jurados electorales. En teoría, estas elecciones, pues hombre, lo suyo sería que las ganara Keiko, pero esto no es tan claro, porque hay votos, sobre todo en el extranjero, que están siendo impugnados por la izquierda, entre otras cosas porque el voto de los peruanos en el extranjero, por regla general, suele ser un voto muy escorado hacia la derecha. Esa es la realidad. Y entonces, en medio de esta situación, pues que sí, que Keiko puede ser la que acabe siendo la nueva presidente del Perú, sí. ¿Que es seguro? No. Y esto es fundamentalmente por una razón que cualquiera que conozca la distribución del Perú lo ve enseguida y lo aprecia enseguida. El Perú tiene una gran ciudad, que es Lima, y no hay más ciudades, ni siquiera Arequipa. El resto son, bueno, casi pueblos grandes, y no queremos ofender a nadie. Y entonces la gente que vive en Lima, aparte de la oligarquía de los blanquitos, pues efectivamente es gente que suele ser más conservadora. Y por el contrario, la gente que vive en eso que los limeños, de manera bastante despectiva, llaman las provincias, es decir, el resto del país, pues es gente que se siente muy injustamente tratada por el sistema y que tiene razones sobradas para sentirse así. Luego, cuestión aparte es que las recetas y las soluciones que se pretendan sean medianamente aceptables, pero razones les sobran. Y en algunas zonas, como son por ejemplo las zonas mineras, que no llegan al 2% de los empleos del Perú, pero que las compañías multinacionales están saqueando a manos llenas. Perú tiene una riqueza minera que permitiría que el país funcionara, pero muy bien. No iba a ser Venezuela, no iba a ser Argentina, no iba a ser México, pero el país podría funcionar muy bien. Perú es uno de esos países que podría funcionar. Bueno, pues eso las multinacionales se lo están llevando en colaboración con las oligarquías locales y, evidentemente, la gente que vive en esas zonas lo que pretende es que se produzca un gobierno que ellos consideran de progreso, que acabe con eso y que, desde luego, se produzca también una redistribución de la riqueza, hombre, no a tiro limpio, pero sí de una manera que sea más justa. Y esa gente vota masivamente a la izquierda. Y en los distritos mineros, pues la diferencia a su favor de Roberto Sánchez, bueno, en algunos casos roza el 80%. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En el exterior, pues en el exterior, por regla general, los peruanos que se han ido son aquellos que tienen un cierto espíritu de emprendimiento, de empresa. Hombre, no que vayan a crear multinacionales, pero es la gente que te llega a Estados Unidos y te monta una pollería donde vende pollos asados y al cabo de unos años abre la segunda pollería en otra ciudad y acaban teniendo pues unos ingresos aceptables porque son gente en general trabajadora, que no se mete con nadie y que intenta sacar adelante a sus familias. Y claro, con una división así del país, claro, evidentemente al final los resultados electorales siempre son muy cercanos, ¿no? Aquí no se produce la idea de que la salvación va a venir de los míos, sino que hay una mitad del país, punto arriba, punto abajo, que considera que no, que la salvación viene de ellos y no de los nuestros.
Y en estos momentos, pues sí, Keiko puede finalmente ganar las elecciones, que era lo que se pensaba, pero puede no ganarlas. Y la diferencia va a ser una diferencia muy escasa. Y al igual que sucedió en la primera vuelta, la segunda de Perú se nos está haciendo eterna. Seguimos pendientes de ese escrutinio casi completado, está al 99,39%. La candidata de derecha, Keiko Fujimori, se sitúa a las puertas del triunfo al superar por poco más de 39.000 votos al candidato de izquierdas, Roberto Sánchez, en esas elecciones celebradas el 7 de junio. Fujimori obtendría, de momento el dato se mueve muy poco, el 50,1% de los votos válidos, con 9.158.662 sufragios. Sánchez, por su parte, tendría un 49,9%, con 9.119.096 apoyos. Quedan por contabilizar unas 113.000 papeletas y 565 actas con observaciones que siguen bajo revisión de los jurados electorales, pero la ventaja de la líder de Fuerza Popular se mantiene estable, especialmente en Lima, donde ha logrado sus mejores resultados. La diferencia actual está ahí a punto de los 40.000 votos, son 39.566 hasta ahora, un margen muy estrecho en un proceso que aún parece un poco lejos de cerrarse oficialmente. Ninguno de los dos candidatos, de hecho, se ha reivindicado aún como vencedor. Keiko Fujimori afronta su cuarto intento presidencial. Ha optado por la prudencia, mientras espera que la tendencia sea irreversible. Roberto Sánchez representa al espacio político vinculado al expresidente Pedro Castillo en prisión. No ha reconocido la derrota, tampoco ha convocado a sus simpatizantes a movilizaciones. Hasta ahora, ya este viernes, ha convocado la primera, alega posibles irregularidades en el voto, pero en el exterior. De momento, ambos candidatos están siendo muy cautelosos con ni decir que han ganado ni decir que hay ningún tipo de irregularidad. El triunfo de Fujimori, que parece cada vez más claro, supondría el regreso del fujimorismo al poder 26 años después de la caída de su padre, Alberto Fujimori. Recuerden que dimitió desde el extranjero tras un grave escándalo de corrupción. Keiko Fujimori ha hecho campaña reivindicando la etapa de su padre, recordada por algunos sectores por el gran crecimiento económico del país y sobre todo la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso, aunque es cierto que también fue fuertemente cuestionada por algunas violaciones de derechos humanos y finalmente por ese caso de corrupción. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y procura descansar este fin de semana, que la próxima semana, se la ve venir y da miedo, da miedo. Pues es todo por mi parte en este viernes y en esta semana, César. Pendiente me quedo de ese recuento de todo lo que suceda estos días, esa mala noticia de el retraso de la reunión para avanzar en la paz entre Estados Unidos e Irán. También lo seguiremos con muchísima atención para contarles todos los detalles el próximo lunes. Os escuchamos con gran atención sábado y domingo y yo regreso, será ya, si no me equivoco, día 22. Hasta entonces, un abrazo. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos, no para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial, sino para contarnos de qué va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Gran reseteo que ya ha superado holgadamente los 300 programas, que se dice pronto, se dice verdaderamente pronto. Y después de que se marche don Lorenzo Ramírez, tras explicarnos de qué va a ir el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv, pues ya lo saben, tenemos que enviar a alguien al punto net. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Despegamos con Lorenzo Ramírez. ¡Corremos! Raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones,
Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, bueno, ¿cómo está don Lorenzo Ramírez? Pues he hecho un brazo de mar como todos los viernes porque está el fin de semana cerca y vamos, tendrían ustedes que ver la cara que tiene. O sea, es algo impresionante. Olfatea el fin de semana y vamos, es como el corcel que olfatea la batalla, algo tremendo. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a Muy ir buenas noches. ese gran reseteo que ya tiene más de 300 programas a las espaldas este fin de Efectivamente. semana? Efectivamente, tiene más de 300 programas y bueno, pues vamos a continuar ya casi terminando nuestra serie sobre la geopolítica de Irán. Vamos además a hacer un programa en el cual vamos a establecer y vamos a exponer las relaciones entre toda esa geopolítica, la relación entre Irán, Estados Unidos y la red Epstein, el caso Epstein. Es un factor que ha ido salpicando el tema del chantaje sionista a los diferentes programas, sobre todo a raíz de, bueno, pues cuando analizamos todo lo que tenía que ver con la administración Clinton de Bill, de la secretaria de Estado con Obama, pues empezamos a hablar también la semana pasada. Pero a raíz sobre todo de la amenaza, aviso del agente del Mossad, Dari Ben-Benash, esta semana planteando que Netanyahu podría o habría amenazado a Donald Trump con pues publicar más documentos relacionados con la red Epstein si decide seguir adelante con este acuerdo, con este memorando de entendimiento firmado ya oficialmente entre Irán y Estados Unidos, he considerado necesario, antes de terminar la serie, focalizarnos en toda esta cuestión y estudiar realmente cómo el Epstein, agente de inteligencia, cómo el Epstein, creador de entramados financieros internacionales, entre otras cosas para eludir capitales, pero sobre todo para financiar a determinados movimientos de inteligencia, comienza haciendo sus pinitos, comienza haciendo la mili en el escándalo Irán-Contra que describimos hace 2 o 3 semanas. Vamos a estudiar en la primera parte del programa mañana todo lo que tiene que ver con la conexión entre Irán-Contra y la red Epstein. Vamos a hablar de las revelaciones que hizo en su momento Menashe sobre Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein y el propio Epstein. Y vamos a encontrar elementos documentales que prueban que esas revelaciones son ciertas, aunque desde el establishment se intente convencernos desde hace mucho tiempo que esa relación de ambos con el Mossad no está demostrada. Claro que lo está demostrada. Vamos a hablar del Megagroup, vamos a hablar del ex Wexner, vamos a hablar de Bronfman, vamos a hablar de algunos elementos, algunos nombres que aparecieron en el especial que dedicamos a la trama Epstein. No en el último que hicimos, que tenía más que ver con esa desclasificación de documentos, sino en los primeros. Pueden ustedes buscarlos en la hemeroteca de cesarvidal.tv, aunque no es necesario para complementar el programa. Si quieren hacerlo, pues como siempre son bienvenidos. Y vamos a describir cómo la trama Irán-Contra fue una especie de escuela para Jeffrey Epstein, con determinados personajes muy importantes que se lo fueron pasando como una pelota, sobre todo en los primeros tiempos. Yo creo que conscientes de que era un tipo que, a pesar de su gran capacidad para hacer el mal, precisamente no tenía un elemento necesario en este tipo de personajes, que es mantenerse en un segundo plano. Él quería aparecer, él quería estar en prácticamente todos los saraos. Hablaremos de cómo hay un financiero judío iraní que es quien crea la trama del Irán-Contra de Enterprise, a la cual también hablamos hace un par de semanas. Vamos a describir a fondo cómo esta trama se ligaba y fue emulada en buena medida por la red Epstein, consiguiendo pues realizar una especie de estructura de agencia de inteligencia privatizada en la que comían y bebían muchas agencias de inteligencia de varios países. Vamos a desvelar, yo creo que por primera vez, nosotros no lo hemos hecho nunca, yo creo que en español, el lenguaje español, yo creo que nadie ha explicado cómo entra Epstein en el Mossad, y además lo hace a través de una empresa pantalla británica. Mañana vamos a desvelar todo esto con nombres y apellidos, como hacemos siempre. Y luego en la segunda parte explicaremos y vamos a desvelar algunos elementos que yo creo absolutamente sorprendentes para algunos. Por ejemplo, la influencia, la repercusión y el impacto que tuvo el hijo de Margaret Thatcher durante su época en Texas también dentro de esta red. Hablaremos de la tapadera del Daily Mirror, que utilizó también el Mossad a lo largo y ancho del planeta para realizar actividades. Explicaremos el papel de Arabia Saudí a través de un acuerdo de financiación de armamento con la empresa del complejo militar industrial BAE Systems, aquel acuerdo bautizado como Al-Yamamah, la paloma que tenía poco de paz y mucho de guerra. Hablaremos también del traficante de armas británico Douglas Lees. Y luego, en la parte final del programa, vamos a aportar información que podría explicar la razón
de que el gobierno de Israel, de que el Mossad valorara utilizar a Mahmoud Ahmadinejad como elemento, como cabeza visible de un supuesto cambio de régimen en Irán dentro de la operación, dentro de la guerra iniciada y ahora terminada por Estados Unidos e Israel. Elemento que no cuadraba en ninguno de los puzzles, que sorprendió a propios y extraños, a mí el primero, pero revisando toda la documentación desclasificada del caso Epstein, resulta que encaja, y mañana vamos a exponer el documento que muestra cómo hubo una relación entre Epstein y Ahmadinejad, y vamos a aportar al final, yo creo que nos vamos a atrever a aportar una teoría de por qué realmente Israel querría que Ahmadinejad pues hubiera resurgido, hubiera salido del ámbito universitario en el que estaba y ser propuesto para un cargo que él mismo negó, pero él mismo negó porque básicamente hubo un bombardeo al lado de su casa y se asustó y dijo, oye, pero vamos, ¿queréis que vaya con vosotros o que no vaya con vosotros? Porque me parece que lo que queréis es que no vaya con vosotros, ¿no? Ahmadinejad, que pasó a la historia, bueno, pues como la gran némesis, el gran enemigo, el gran adversario de Israel, pero que mantenía contactos con agentes del Mossad cuando realizaba determinadas visitas a Estados Unidos a participar en las asambleas generales de la ONU. Programa para muy cafeteros, programa que va a gustar a todos los que quieren llegar hasta el fondo de este tipo de redes. Van a haber similitudes con otro tipo de redes, básicamente de lavado de dinero y del crimen a lo largo de la historia, porque al final se van copiando unas a otras. Hay un elemento aquí evolutivo también, porque mediante las pruebas y el ensayo y el error van perfeccionándose estas redes. Y veremos, bueno, pues de dónde sacó Epstein muchísimos de los conocimientos y que tienen mucho que ver con esa crisis constante en el Golfo Pérsico, en Oriente Medio, y que también tiene una relación directa con esta que ya se viene a denominar la Tercera Guerra del Golfo, que esperemos que haya terminado, si Dios quiere, aunque todavía pues hay demasiados elementos ahí con ese chantaje sionista constante que bueno, pues nos hace tener a todos bueno, pues una actitud de no confianza total, una actitud que yo creo que es bastante realista. Pero bueno, no por eso tenemos que dejar de celebrar, evidentemente, que se haya podido llegar a un principio de acuerdo para sentarse a negociar. Pues perfecto, efectivamente es así. Bueno, sin duda, programa apasionante de esta serie de Irán, que yo no me voy a cansar de repetirlo. No hay un máster universitario ahora mismo en España, ni en Hispanoamérica, ni en buena parte de Estados Unidos, que proporcione tantísima información, tantísimo material y tantísimo análisis sobre el Irán contemporáneo como esta serie que viene usted desarrollando desde hace meses en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv. 13 programas llevamos ya, 13 programas y al menos habrá otro más. O sea que yo creo que al final van a ser unos 14. Es que quedarse en 13 era un número, ¿no? No, pero de todas formas, es que esto se podría haber alargado a los 25. Y 35 también. Solo el programa de mañana, entonces yo no sé cómo lo voy a meter en una hora. También se lo digo, no sé cómo lo voy a meter en una hora, pero lo voy a intentar. Dios proveerá. Un abrazo muy fuerte. Nos encontramos mañana, don Lorenzo. Fuerte abrazo, hasta mañana. Al Punto Nemo, con César Vidal. El Punto Nemo es el polo de lo inaccesible ubicado en el Océano Pacífico. Es el lugar del océano más alejado de tierra firme. Situado en el sur del Océano Pacífico, a 2.688 kilómetros de la Antártida, el Punto Nemo es un cementerio de naves espaciales. El fondo del océano, situado en dicho Punto Nemo, se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. Todos los viernes, a ese lugar inaccesible, enviamos a personas que se lo merecen. Y esta semana, nuestro enviado al Punto Nemo es Al-Jolani, presidente de Siria.
Que conste que no enviamos al punto Nemo a Abu Mohamed al-Jolani, cuyo nombre real es Ahmed al-Shara, porque fuera clasificado durante años por Estados Unidos y por la ONU como el dirigente de un movimiento terrorista global. Tampoco enviamos al Jolani al punto Nemo porque en aquel entonces Estados Unidos ofreciera una recompensa de $10 millones por su cabeza. Ni siquiera enviamos a al-Jolani al punto Nemo porque en el año 2013 fundara Jabhat al-Nusra, un grupo que inicialmente operaba como la rama oficial de Al-Qaeda en Siria. Tampoco lo enviamos al punto Nemo porque el 27 de noviembre del año 2024 estuviera a la cabeza de grupos terroristas islámicos que, respaldados por la OTAN, volvieron a invadir Siria con todo su reguero de brutalidad, reanudando la agresión contra esta nación que había concluido en marzo de 2020. Tampoco enviamos al punto Nemo a al-Jolani porque, según publicó el Kyiv Post, una parte de los terroristas islámicos que capitaneaba hubieran recibido entrenamiento de militares y personal de inteligencia de Ucrania. Ni siquiera enviamos a al-Jolani al punto Nemo porque su ataque fuera respaldado por Israel, que sin razón alguna aprovechó para bombardear Siria y ocupar una parte de su territorio, jactándose entonces Netanyahu de que sin su intervención no hubiera sido posible derribar a al-Assad. Tampoco enviamos a al-Jolani al punto Nemo porque, cambiando su imagen, que ahora se presenta muy similar a la de Zelensky, señalara desde el principio que los sirios de las minorías religiosas serían considerados ciudadanos de segunda, tendrían que pagar un impuesto especial, verían limitada su práctica religiosa y no podrían aspirar a ejercer ningún cargo público. Tampoco lo enviamos al punto Nemo porque, de manera bien reveladora, las furcias mediáticas se apresuraron a calificar a los terroristas islámicos que mandaba como rebeldes y aplaudir su triunfo, y que semejante circunstancia se diera incluso en el caso de medios católicos, a pesar del peligro que se cernía sobre los poquísimos cristianos que quedan en Siria. Ni siquiera enviamos a al-Jolani al punto Nemo porque desde su llegada al poder se haya implantado una dictadura represiva, aunque eso sí, totalmente sometida a Occidente e Israel, a la que se presenta como ejemplo de lo que tiene que acontecer no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Enviamos a al-Jolani al punto Nemo porque hace apenas unas horas el presidente Donald Trump se ha jactado de haberlo convertido en el presidente de Siria, y además ha afirmado su intención de utilizarlo para combatir a Hezbollah en el territorio del Líbano, dada la incapacidad de Israel para acabar con esta milicia libanesa. Es repugnante, es indecente, es inmoral que gente como al-Jolani sea instrumento de gobiernos que se presentan como democráticos, pero que no desarrollan ni de lejos una actividad en pro de la libertad, la democracia o los derechos humanos, sino de sórdidos e inmorales intereses materiales, de tal manera que los terroristas islámicos son financiados y usados para provocar cambios de régimen, tras los que se implantan dictaduras que son terribles, pero eso sí, sumisas. Al-Jolani, que fue utilizado como instrumento despiadado contra el régimen de Assad, ahora mismo puede volver a ser usado como agresor no menos salvaje de un Líbano que por enésima vez está siendo invadido por Israel. Todo ello, por supuesto, con el aplauso de buena parte de la comunidad internacional, que parece haber decidido que el terrorismo islámico solo es malo si no puede ser usado para avanzar los intereses de naciones como Israel o de lobbies como los del complejo militar industrial o del sionismo. Así que al-Jolani, ¡al punto Nemo!